The traditional composer for such a concert, for a Christmas holiday concert, like you say, Feliz Navidad concert, it's the famous Strauss that is interpreted in the most of the halls in the now times. It's of course in the most of our beautiful Russian composer Tchaikovsky, which we came with Sleeping Beauty and the Nutcracker Valses, and of course the polkas of Strauss.
The classical music, it's immortal. It always will be the most of the popular academic music of all times. It's always a pleasure to come in a tour in Spain, which we collaborate with Concerto Lirico. See, manager Leonor Gago. It's not our first tournée in Spain, so we are always happy to see the audience here and to come each year with operas and ballet. And this year we come with a Navidad, Feliz Navidad concert.
pues muy bien, hace falta gente así, o traer estas cosas así a Burela y poco a poco que se valoren este tipo de cosas, ya está. Porque bueno, yo estudio jazz, pero el clásico, el jazz, el pop tampoco está tan alejado. Y hay música alegre fuera de la panorama y fuera de lo que solemos escuchar. Digamos que los propios músicos somos muy prepotentes muchas veces y somos como muy divos. Entonces hemos alejado como la música de la sociedad y parece que es muy elitista. Y es justo lo contrario que debería ser. Así que venga un concierto así alegre, que interactúe con el público, que haga cosas divertidas y que al final se acerque al pueblo, yo creo que es al final lo que deberíamos conseguir todos. Pues la verdad es que muy bien, estuvo muy bien. No esperaba que fuera así y la verdad el director pues lo llevó con gracia y me gustó, la verdad es que me gustó mucho. Sinceramente no contaba que fuera así. Animaron al público desde el momento cero, utilizaron, bueno, el recital fue tanto canciones que nosotros aquí en España no las conocemos, pero sí la gran mayoría han sido conocidas. Ahora al final nos han dado muchas sorpresas con temas españoles y la verdad es que muy bien. Para ser día de Navidad nos ha gustado mucho. Bueno, estuvo espectacular, ¿eh? O sea, para un pueblo pequeño como es Burela, pues aprovechamos esta ocasión y estuvo muy bien, muy espectacular. Para nosotros, o sea, es una joya tener esto aquí. A ver, esta iniciativa nace a raíz de haber traído aquí en octubre a una ópera, que fue La Bohème de Puccini, que era de la compañía de Concert Lírica, y hablando con ellos, pues bueno, nos comentaron que también tenían este concierto sinfónico y la posibilidad de hacerlo en Navidades. Nos gustó la idea y bueno, por eso están aquí en este día tan especial para todo el mundo, ¿no? Y un día de fiesta, celebración y un concierto de muchísimo nivel, además. Pues yo creo que la respuesta del público una vez más es muy buena, a pesar de que era una fecha muy especial y de que pues bueno, mucha gente se va a cenar con la familia fuera, el día de Nochebuena, se quedan, había menos gente en Burela, pero bueno, de la que había creo que la asistencia fue buena. La respuesta, insisto, como siempre, lo digo muchas veces, súper cálida. Yo creo que los músicos se sienten ellos mismos muy cómodos, además no es que lo creas, que lo sé, porque nos lo comentan después muchísimas veces, ¿no? Ese calor, esos aplausos así tan intensos y tan prolongados en el tiempo. O sea que la respuesta del público es excepcional, tanto en cantidad como en ya os digo, con la forma de responder a esos temas todos que hubo hoy en Navidad. No, desde luego que no será la última vez que escuchemos música clásica en Burela, eso seguro, porque ya al acabar este concierto la gente nos los pide que los volvamos a traer y seguro que en Navidad repetiremos con un concierto de Navidad, eso vamos, totalmente es fijo. Incluso quizás haya algún concierto antes, pero bueno, el de Navidad estoy convencido de que se va a repetir al 100%, seguro. Pues la siguiente actuación, aquí organizada por la Consellería de Cultura, va a ser en enero. El día 20 de enero tendremos aquí a uno de los mejores humoristas de Galicia, que es Carlos Blanco, acompañado de Luis Dávila, un dibujante de tiras cómicas también muy conocido y muy popular aquí. Y yo creo que la actuación estelar es una pareja que siempre llena donde van, con el menú de noite, es la función, y que bueno, estoy seguro de que le va a encantar a la gente, como siempre, que ya estuvo aquí el año pasado. Ya gustó y repetirá y seguro que será lo mismo, otro éxito. Y a partir de ahí, el último fin de semana de enero, el día 27 de enero, otro musical, esta vez infantil, que va a ser La Bella Durmiente, que viene del Teatro Gran Vía de Madrid, también avalado y de calidad, y esperemos otra vez que sea del agrado de todos los niños del concello de Burela y de vecinos, de concellos cercanos y de Asturias también, en fin, de todas partes, que tenemos auditorio para todos aquí.